Necesito grabar para iniciar. Y bienvenidos. Bueno, buenos días. Bienvenida a toda la comunidad de ABGH. Bueno, el grupo de profesionales que conforman la asociación. Y bueno, estamos acá para sumarles muchísimo valor relacionado a el wellness y el bienestar como un área fundamental que puede ser implementada en las empresas para lograr los objetivos de rentabilidad, productividad y el éxito corporativo. Entonces tenemos un tema hoy. De verdad que para nosotros es muy importante su apoyo y de verdad no queda sino decirles de antemano. Aquí tenemos hoy el tema de hablamos de transformando culturas corporativas en salud y bienestar. En el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer las organizaciones para transformar culturalmente nuestra empresa, la organización en la que estamos, en salud y bienestar con objetivos, para ayudarnos a cumplir con objetivos corporativos. Entonces empezamos a ver estas fotos que nos demuestran cómo pudiera estar hoy en día la cultura en nuestra organización y cómo pudiéramos transformarla. Vemos aquí unas imágenes que nos hablan de personas que están en procesos de enfermedad, quizás en procesos de depresión. Hay diferentes áreas del ser humano que pueden estarse afectando para que haya un impacto negativo, no solamente en la persona, sino en la organización en la que pertenece. Hay personas que estamos viendo, personas en conflicto, personas que están deprimidas, que quizás se sientan frente al computador y sienten que tienen niebla mental, que están con bajo nivel de energía, que quizás no saben cómo empezar su día y cómo cumplir con todos los objetivos que tienen, no solamente en ese día, sino hacia el futuro. Entonces, del otro lado vemos a una persona que está en equilibrio, que tiene una energía vibrante, que está lista para cumplir todos los objetivos de la organización, equipos que están unidos, que juntos van a cumplir los objetivos de la organización. Entonces, transformar la cultura corporativa, como dice Jordi Alemán, no es ir a la cultura de salud, no es un acto de generosidad, y no es un tema romántico ir hacia el bienestar, es simple y llanamente que la cultura de salud y bienestar nos lleva al éxito, a la rentabilidad y a la altísima productividad de las organizaciones, y vamos a darle muchísimas herramientas e información muy poderosa basada en ciencia que ustedes pueden utilizar para sus organizaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de qué vendría a ser la cultura corporativa actual de enfermedad. ¿Y qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice Gallup? ¿Qué nos dice Harvard y universidades importantes o autoridades globales en relación a lo que es la cultura de salud y enfermedad dentro de las empresas? Y lo que estamos viendo es que la mayoría de las empresas están hoy en día en la cultura de enfermedad porque en realidad la mayoría de la población mundial está dentro de la cultura de enfermedad, no por una decisión, sino por una dinámica, obviamente, de las sociedades. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la organización? Cuando la mayoría de nuestros colaboradores están dentro de la cultura de enfermedad, tomando medicamentos, durmiendo mal, con bajo nivel de energía, y donde nuestros colaboradores están sufriendo, eso nos está impactando los números de nuestra organización y el futuro de la organización. Porque, por ejemplo, tenemos altos gastos médicos y de salud, tenemos enfermedades crónicas y síntomas, riesgos de accidentes, y todo eso lleva a una alta siniestralidad, reclamos, las pólizas de seguro anuales aumentan, hay un montón de indicadores desfavorables, como por ejemplo, hablamos de bajo engagement. ¿Pero por qué? La razón es, ¿qué es lo que está ocurriendo en el colaborador que no se siente conectado, que no es fiel? Entonces, forma parte de que probablemente ese colaborador está en la cultura de enfermedad y no sabe cómo salir de ahí. Así que es un acto inteligente de la empresa tomar acciones todos los días para ayudar al colaborador para que salga de la cultura de enfermedad y entre a la cultura de salud, que va a retornar para la empresa en un montón de beneficios, no solamente económicos, sino a nivel de marca y en otros aspectos. Entonces, la cultura de enfermedad está relacionada con la que la mayoría de nosotros, o en lo que estamos la mayoría de nosotros, o lo que hemos experimentado.
En mi caso, yo venía de una cultura de enfermedad de muchísimos años, en el que yo entré a una enfermedad crónica autoinmune, y la enfermedad crónica autoinmune me llevó en espiral a otros procesos de enfermedad, que obviamente son consecuencias de los efectos secundarios de medicamentos, de los tratamientos, y empiezas a entrar en ese giro. Por un día te duele la cabeza, tomas el medicamento para el dolor de cabeza, luego te empiezas a tener problemas gastrointestinales, y así entras en la cultura de la enfermedad. Esto ocurre de la misma forma en las empresas. Los colaboradores comienzan con un síntoma, con un problema, llegan al trabajo con bajo nivel de energía, se ponen frente al computador y como que todos nos ha ocurrido un día que tenemos como niebla mental. Estamos frente al computador, pero no sabemos por dónde comenzar, qué vamos a hacer para poder cumplir los objetivos del día. ¿Y eso en qué se traduce? En que hay mayores accidentes, en que la persona que está enferma va a emergencia para ver qué le está ocurriendo, o ya tiene un problema físico de salud detectado y entonces tenemos que ir a un tratamiento médico, consumo de medicamentos. Y entonces entramos en la espiral de la enfermedad que nos lleva a malos números. Y entonces, ¿qué otros indicadores desfavorables? El presentismo, las licencias, ausencias, conflictos, baja productividad, poca rentabilidad, desconexión. Y todo esto va impactando en la organización y en sus números y en el futuro. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde nos lleva todo esto? Mirar que, aunque la mayoría de las empresas, fíjense que Gallup dice en una encuesta reciente, que 7 de cada 10 personas están sufriendo en sus vidas. Y la mayoría de estos sufrimientos, o una gran parte de estos sufrimientos, tiene que ver con un síntoma, con un signo de enfermedad o con una enfermedad ya diagnosticada. Entonces, si nosotros tomamos esta encuesta, el resultado de esta encuesta, y nos vamos a una empresa, decimos, bueno, podemos decir que de cada 100 personas, por lo menos 70 es posible que ya hayan entrado en el ciclo de la enfermedad o en la cultura de la enfermedad. Y esto va a impactar, de acuerdo a la ciencia y a la estadística y a información emanada de autoridades globales, esto va a impactar en todos los números de la organización, como lo vamos a ver. ¿Y a dónde queremos llegar? Bueno, queremos llegar a la cultura de salud y bienestar, donde hay una altísima productividad, donde la gente tiene foco y claridad mental y desarrolla su intuición, donde hay compromiso, fidelidad, engagement, donde hay una conexión, donde inclusive hay relaciones vitaminas, donde las personas llegan al trabajo y no están irritables. Porque quiero decirles que esto es muy normal, esto es inclusive frecuente. Una persona se levanta en la mañana, pone su primer pie, sale de la cama y ya comienza mal su día porque está cansada, porque no durmió bien, porque no puede tener un descanso profundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Amanece cansada, quizás ya está el síntoma que le tenía el día de ayer cuando tomó el medicamento y se bajó, ya comienza el síntoma en la mañana, puede ser estomacal, puede ser a nivel mental, a nivel de piel, y entonces ya la persona empieza un mal día. ¿Cómo va a ser el resto de su día y sus relaciones? Entonces, esta persona normalmente va a estar más propensa al conflicto. Entonces, ¿qué buscamos también en la cultura de salud? Que hayan relaciones vitaminas, que haya un buen estado de alerta para evitar accidentes, agilidad y energía, creatividad, intuición, y que haya una autoimagen positiva. Todo eso se va a traducir en retener el talento y sobre todo va a impactar las pólizas de salud anuales de seguro. Ahora, una gran parte de las empresas paga anualmente pólizas de seguro. Una de las cosas que impacta más en el costo o en el valor de esa póliza anual es que la mayoría o gran parte de sus colaboradores, de sus líderes, están dentro de la cultura de enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer para contener estas pólizas y mejorar todos los números y los indicadores de la organización es pasar a las personas de la cultura de enfermedad a la cultura de bienestar. No por un auto romántico, sino simple y llanamente por un tema de inteligencia y de estrategia corporativa. Ahora, ¿cómo distinguimos la cultura de enfermedad a nivel personal? Bueno, si yo tengo sobrepeso, si tengo una enfermedad crónica, ¿verdad? Si tengo un síntoma, algo que me preocupa, es que tengo una palpitación, me duele algo, me pica algo, me arde. Eso ya son signos o síntomas de que puede haber algún tema de salud importante. Y eso hay que investigarlo de su causa raíz. Puede ser que yo no esté durmiendo bien. Y ya sabemos, de acuerdo a la ciencia, que el sueño es fundamental para la salud
inclusive para el rendimiento a nivel laboral. Entonces, si yo no estoy durmiendo bien, si yo me siento deprimido, quiero decirles que esto lo vamos a hablar en más profundidad, ya les vamos a ir contando todo el tema de la formación que tenemos para el mes de junio y que les vamos a presentar. Pero, por ejemplo, muchos de nuestros colaboradores hoy en día están deprimidos, tienen enfermedades mentales, tienen cambios de humor frecuentes. Y entonces el abordaje normalmente es con mindfulness, con terapia psicológica, pero quiero decirles que lo que van a ir descubriendo con todas estas actividades es que muchos de estos síntomas mentales no son un problema mental, son un problema físico. En el libro Brain Energy, el doctor Palmer, un profesor de la Universidad de Harvard, él dice, las enfermedades mentales son enfermedades metabólicas. Esto quiere decir que si yo estoy apoyando hoy en día a un colaborador para que salga del ciclo de enfermedad o de la cultura de enfermedad relacionada a enfermedad mental, pero yo no estoy tomando en cuenta que quizás es un problema físico, aunque yo le dé clases de yoga, aunque yo lleve psicólogos a la organización, este problema no va a mejorar porque no inició en un tema mental, sino en un tema físico. Así que por eso es que hablamos que es esencial en el tema de salud y wellness tener una planificación estratégica, tener la toma de los datos correctos, la segmentación correcta para poder ayudar de manera integrativa. ¿Y cómo podemos distinguir la cultura de salud del bienestar en nosotros? Bueno, cuando tomamos acciones todos los días para estar mejor y mejor en todas las áreas de nuestra vida. Porque quiero decirles que el wellness no es la ausencia de enfermedades y tampoco está relacionado con la actividad física o con comer mejor. El wellness y el bienestar es tomar acción para que estemos bien en las 7 áreas fundamentales del ser humano, donde obviamente la más importante es la física, pero está la parte mental, la parte de equilibrio emocional, la conexión con otros, la conexión natural con la naturaleza, ese viaje interior, el desarrollo interior y mis finanzas, el tema de la riqueza. Entonces, digamos que el bienestar es la suma de estar bien en cada uno de mis dimensiones o mis áreas fundamentales. Y entonces nosotros como líderes de las organizaciones, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro talento humano a que estén bien en equilibrio en cada uno de sus diamantes o dimensiones fundamentales wellness para que esto impacte en la organización. Porque si una persona viene en la mañana y no durmió bien, o una persona está sufriendo una enfermedad metabólica, está sufriendo del corazón, algo le duele, lo que dicen las estadísticas y lo que dice la investigación científica, esta persona va a estar menos productiva. Bien, vamos a estos números. Una persona que está deprimida es 131% menos productiva que una persona que no está deprimida. Una persona que no hace actividad física está 66% menos productiva que una persona que sí se mueve, que sí hace actividad física. Entonces, acompañar a nuestros colaboradores a salir de la cultura de enfermedad para ir a la cultura de salud es, primero, que es un acto de humanidad, organizaciones más humanas, las organizaciones del futuro, y que para mí van a ser las más exitosas mañana, son las organizaciones que se van a convertir en más humanas, que van a ayudar a su gente y obviamente van a estar mezcladas con la tecnología, pero que también son empresas que van a mirar hacia el futuro y van a contribuir con un mundo más sostenible. Y en este tipo de empresas, la salud y el wellness va a ser fundamental. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos ir de la cultura de enfermedad hacia la cultura de salud? Bueno, con una transformación wellness. Cuando nosotros logramos, con una estrategia, con una planificación, nosotros podemos contribuir a que las personas migren de este círculo y este ciclo de enfermedad hacia el ciclo de salud y bienestar. Porque imagínense que una empresa pueda apoyar de manera estratégica, no con una actividad por aquí, una actividad por allá, sino con una estrategia, acompañar a todos sus colaboradores a que tengan la mejor vida posible. Imagínate que tú, además de tener una altísima rentabilidad, una altísima productividad y unos empleados creativos, estás contribuyendo a tener un mundo mejor, donde cada uno de tus colaboradores están desarrollando su bienestar en cada una de sus áreas. Estas son las empresas del futuro. Entonces, la pieza que falta y en la que muchas organizaciones hoy en día están buscando, pero bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no falte tanto?
¿Cómo hacemos para contener nuestras pólizas de seguro? ¿Cómo hacemos para que haya más engagement? ¿Cómo hacemos para alcanzar para darle respuesta a los 4 problemas más importantes que están enfrentando las empresas? La rotación de personal, la desconexión, los altos gastos de seguro y de salud en las que están incurriendo. Bueno, la pieza que falta, esa clave que falta, es el wellness y la planificación estratégica y financiera relacionada a la salud y el bienestar. Porque quiero decirles que si lo vemos de lo que dicen las estadísticas y la investigación científica, es que una persona que está, miren, esto es un concepto bastante simple. Si yo tengo 100 colaboradores y 70 de ellos están enfermos, están cansados, están deprimidos, tienen un bajo nivel de energía, y mis resultados van a estar en ese nivel. Pero si yo logro girar estos números y el 70% de mi gente está activo, productivo, tiene una buena conexión neuronal, tiene un alto nivel de energía, se desarrolla su intuición, sus ideas creativas, está con alto nivel de alerta, va a tener menos accidentes, esos colaboradores me van a llevar a mí a tener una rentabilidad mayor y mejor resultado en todas las áreas de la empresa. Entonces, trabajar en estos temas es un tema de planificación estratégica y financiera, y por eso es fundamental invitar a los líderes de las organizaciones. Esto es, hoy en día, muchas organizaciones importantes como la Universidad de Harvard, ACLM, Gallup y diferentes universidades a nivel global están hablando de la importancia de entrar en este tema. De hecho, uno de los últimos libros de Gallup, en lugar de hablar de la fortaleza, hablaba de bienestar, de cómo el bienestar se está perfilando como uno de los indicadores más importantes para la productividad y la rentabilidad. Pero no podemos hacerlo de manera desordenada o simple y llanamente con un presupuesto que va destinado a cualquier actividad que nos ofrecen relacionada al bienestar. Aunque todas ellas funcionan, no pueden ser implementadas sin un plan estratégico y sin haber segmentado para entender qué es lo que necesita cada grupo. Y esto ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿de qué trata la planificación estratégica y financiera wellness? Trata de que los líderes, no solamente las personas de recursos humanos, que son muy valiosas porque en este caso entienden todos los colaboradores que integran la organización, recursos humanos unidos al área financiera y a los líderes fundamentales, a las cabezas de las organizaciones, juntos pueden crear un plan anual estratégico que en unión con expertos de wellness y bienestar pueden crear un plan de 1, 3 y 5 años en el que se establezca no solamente el presupuesto que se necesita, sino que teniendo los grupos segmentados entendamos cuáles son las acciones que tenemos que tomar por cada uno de estos grupos para obtener un resultado. Pero el resultado no es cualquier resultado que estamos esperando. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos estrategias aisladas, por ejemplo, hacemos clases de yoga, hacemos ejercicios, caminatas, coaching, todo esto funciona, pero no funciona a nivel global y no funciona de manera desordenada. Funciona con un plan, entendiendo qué viene primero y qué viene después para lograr el resultado. Entonces, la mayoría de las estrategias que se hacen aisladas de yoga, mindfulness, caminatas, coaching, la mayoría de estas estrategias terminan siendo medidas, los resultados, simplemente por una percepción personal. Hacemos una encuesta, le preguntamos al colaborador cómo se siente, cómo se sentía antes, cómo se siente ahora, y yo digo, bueno, me siento mejor, o lo mido en términos de participación. ¿Cuántas personas se inscribieron? ¿Cuántas personas participaron? Pero no hay no se mide un resultado desde el punto de vista financiero. Entonces, lo que estamos buscando con una planificación estratégica y financiera wellness es un resultado en términos de ROI y retorno de la inversión y valor de la inversión. Si yo invertí $1, ¿verdad? De acuerdo a la investigación científica, a la estadística y a la ciencia, yo tengo que saber cuánto yo voy a recibir de ese $1 y lo voy a ver si tengo bien claro cómo comencé, cuál fue lo que invertí, qué es lo que hice para revertir esta cultura de enfermedad que está impactando mis números, mis finanzas, y luego tengo que ver cuáles fueron mis resultados y cuánto yo recibí de retorno por esta inversión. Y también tengo que entender cuál es el valor, cuál es el impacto global que esta estrategia o esta intervención brindó en nuestra empresa. Y bueno, lo que buscamos entonces es entender
que todo esto que vamos a hacer, lo que busca es la transformación wellness, la transformación de los colaboradores. Y lo vamos a hacer a través de una cultura de salud. Es muy importante que miremos qué está pasando a nivel global desde el punto de vista wellness y desde el punto de vista de la cultura de salud. Hoy en día hay un programa muy importante en la Universidad de Harvard, en donde se une, fíjense, hoy en día estamos hablando de alianzas, se une la escuela de negocios y se une la escuela de salud para juntos crear un programa en el que se da impulso a la cultura de salud desde los líderes de las organizaciones, donde se llama, donde se invita a los líderes, al presidente de la empresa, a los directores, al jefe de finanzas, todos juntos a entrar en la cultura de salud que transforme la organización, que reduzca los costos y los gastos y aumente la rentabilidad. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace a través de toda una estrategia que está pensada donde hay desde la ciencia, la investigación, los datos, la información proveniente de autoridades. Luego tenemos datos, segmentación, planificación estratégica, una transformación cultural, implementación. Entonces hay todos unos pasos que se pudieran seguir que contribuyan y colaboren a lograr una cultura de salud. Hay muchísimas empresas hoy en día que ya están en la cultura de salud, que no necesariamente tiene que ver con pagar actividades de bienestar y salud. Fíjense, hoy en día se calcula que en los Estados Unidos, y esto, digamos, no es igual en toda la región latinoamericana, perdón, en toda Centroamérica o en toda Sudamérica, pero lo que sí es que es muy similar. El 70% de las empresas o más están haciendo actividades de bienestar en los Estados Unidos. Quizás esto pudiera ser en Venezuela, en Costa Rica y en Centroamérica, pudiera ser un 50% de las empresas, un 40% de las empresas que están haciendo actividades de salud. Pero hoy en día se calcula que muchas de estas actividades de salud se están perdiendo porque simple y llanamente se destinó un presupuesto y se dijo, bueno, con este presupuesto que tengo hagamos algo. Y entonces el resultado se está midiendo simple y llanamente en términos de participación, pero no hubo una planificación estratégica y no se pensó qué pasa con ese dinero, cómo lo voy a cuál es el retorno, cuál es el impacto de estos recursos. Para eso tienen que estar los líderes y tiene que haber una planificación para que cada dólar que se invierta venga, no solamente sea puesto en un grupo segmentado, sino que ellos lo puedan medir el resultado al final en términos de retorno de inversión. Son algunas de las empresas que están siendo los líderes en el cambio de cultura de salud, reconocido por la Escuela de Harvard. Y aquí vamos a hablar por qué es importante salir de manera urgente de la cultura de enfermedad. Vamos a ver esto con detalle. Miren, hay un impacto humano y el impacto humano es todas las causas de muerte, presión arterial, colesterol. Si alguno de ustedes o alguno de sus colaboradores está hoy en día con colesterol LDL alto, tienen diabetes, enfermedades coronarias, enfermedad mental, hay una cantidad de situaciones que ocurren cuando estamos dentro de la cultura de enfermedad. Cuando estamos dentro de la cultura de enfermedad ocurren todos estos problemas de salud, estos signos y síntomas o todos estos gastos, inclusive relacionados con el impacto de las pólizas de seguro, los gastos de salud, las ausencias, tener que volver a contratar personal y entrenarlo porque el colaborador principal está de licencia o está de permiso porque está enfermo. Esto impacta a nivel corporativo en muchísimas formas. En el burnout, las personas están quemadas, pero ¿por qué están quemadas? Porque están sufriendo y porque no han encontrado cuál fue la causa raíz que los llevó allí y no han recibido quizás la colaboración y el apoyo de los expertos para poder transformar su situación. Hablamos de ausencias, licencias, jubilación anticipada, renuncias, conflictos, depresión. La mayoría de los problemas que tienen hoy en día las empresas está relacionado al tema de salud y bienestar. Ya vamos a ver qué impactante es esto, cómo la cultura de enfermedad determina casi todos los problemas en los que están hoy en día las organizaciones y que no han podido salir. Pero aparte del impacto humano y del impacto corporativo, tenemos el impacto en la sostenibilidad. Uno de los objetivos que se tiene a nivel global es que toda empresa, toda persona se comprometa a objetivos comunes. Y dentro de esos objetivos comunes está hacer sostenible nuestra vida y nuestras actividades en el planeta.
Así que como organizaciones no estamos separados en buscar acciones o actividades que contribuyan a que nuestra actividad sea sostenible. Y, por ejemplo, no puede ser sostenible un planeta donde la mayoría o una gran parte de la población mundial ya tiene enfermedades crónicas relacionadas al estilo de vida. No puede ser sostenible donde las empresas, la mayoría de sus colaboradores están enfermos, porque esa enfermedad y esa cultura de enfermedad está impactando tanto el planeta que pudiéramos considerar que cerca del 10% de los gases de efecto invernadero se generan del sector salud. Pero no el sector salud por cualquier enfermedad, del sector salud relacionado a las enfermedades crónicas que vienen del estilo de vida. Quiere decir que si yo revierto los estilos de vida que no son saludables o que llevan a la enfermedad, entonces yo estaría contribuyendo significativamente a la sostenibilidad del planeta, a la mejora de todos mis números y de todos mis indicadores como empresa, y también estaría impactando a nivel humano para que toda la gente que esté dentro de una organización entre en una nueva era. Porque ¿qué tal si ayudamos a nuestra gente a entrar a una nueva era de salud, de bienestar, de cambio, de transformación? Esto es posible porque quiero decirle a todos ustedes que forman parte de una organización que tu empresa, tu organización es uno de los principales agentes de cambio. Porque si fuera tan fácil cambiar, ¿por qué la gente no está cambiando con tanta información que hay en las redes sociales? En YouTube, o el doctor que visitaste y te dijo esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué la gente no está cambiando? Porque a nivel personal cambiar es muy difícil, pero es mucho más fácil cambiar cuando hay todo un plan de una organización para transformarnos en comunidad. ¿Qué tal si nos damos cuenta y hacemos un plan estratégico y desde la cabeza de la organización esta persona que tiene intestino irritable, niveles altos de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, tiene 10 kilos de sobrepeso? ¿Qué tal si ese líder dice un día vamos a transformarnos todos en comunidad y yo voy a ser el primer ejemplo para permear eso hacia abajo? Y entonces usted de repente llega a su organización y se da cuenta que es el líder, el de recursos humanos, el presidente de la empresa, perdieron 15 kilos. Y están desinflamados, los ves con mejor humor, los ves comprometidos con la calidad de vida. Y entonces ellos empiezan a permear todo esto entre los colaboradores y la gente empieza a cambiar, a transformarse, a tomar mejores decisiones, a mejorar en todos los 7 diamantes o áreas fundamentales del ser humano. Eso se va a traducir en un impacto muy poderoso en la organización, donde van a mejorar todos los números y donde se van a comenzar a solucionar los 4 problemas fundamentales que estamos enfrentando prácticamente todas las organizaciones. ¿Cuál es el beneficio de construir una cultura de salud y bienestar? Bueno, todo transformado lo que vimos antes en positivo. Reducción y el riesgo de todas las enfermedades y causas de muerte, prevención de la diabetes tipo 2, mejorar la calidad del sueño, reducir el riesgo de ciertos cánceres, reducir el riesgo de enfermedad, todo esto a nivel humano. Pero a nivel corporativo, bueno, la percepción de burnout disminuye, menos ausencias, menos licencias, menos jubilaciones anticipadas, menos renuncias, menos conflictos y sobre todo vamos a contener nuestras pólizas de seguro, vamos a tener menos siniestralidad, la gente va a estar menos fatigada, menos sonolienta, entonces no va a tener mayor estado de alerta y va a prevenir más accidentes. Y todo esto va a impactar nuestra marca corporativa. Vamos a ser considerados una empresa del futuro, una empresa más humana, una empresa wellness, una empresa que realmente está ocupada por el bienestar de su gente. ¿Y qué vendría a ser la cultura corporativa? Bueno, la cultura corporativa es la forma en que la organización realiza sus operaciones o negocios y también cómo se relaciona con los empleados, con los clientes, los socios y su impacto en el entorno y en el planeta. La cultura corporativa está reflejada en las prácticas, políticas y comportamientos de los líderes y sus empleados. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque si yo hago una actividad de bienestar, la hago aislada, realmente yo no voy hacia ningún lado, no hay un puerto, no hay una planificación que se hizo 1 año, a 3 años y a 5 años, porque esto está alineado con ese objetivo específico que yo tengo. Y entonces esto es dado a todos los colaboradores por igual, una misma clase, una misma actividad, sin haber entendido, pero ya va un momento, ¿cómo le vamos a dar la misma clase a todos si hay unos que sufren de depresión, el otro tiene un problema articular, el otro tiene un problema
de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, el otro tiene una diabetes tipo 2, no puede ser la misma clase, no puede ser la misma actividad. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es qué pasa con mi gente, cómo están segmentados, qué ocurre con cada uno de ellos, o qué ocurre con el que tiene un síntoma, el que tiene depresión, y no necesariamente es depresión, porque quizás esta persona que tiene signos de depresión, esta persona lo que tiene es un problema metabólico, como lo dice el profesor de Harvard. Entonces, la cultura tiene que ser permeada, como dijimos, desde la cabeza, desde los líderes. Cuando ellos están comprometidos, entonces todos los de abajo van a seguir al líder. ¿En qué sentido? Si ya yo estoy comprometido con la cultura de salud, yo voy a actuar en base a esta nueva cultura y entonces todos lo van a seguir. ¿Cómo se logra una transformación cultural corporativa? Bueno, ¿cómo hago para ir del punto A al punto B? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la pieza? Bueno, desde el punto de vista de salud y bienestar, hay unos pasos que ha desarrollado nuestro equipo y que entendió muy bien qué había que hacer para que haya un impacto en todos los problemas que están enfrentando las organizaciones. Y estos pasos son los siguientes. Lo primero que tenemos que entender es qué dice la ciencia, qué dice la investigación científica, cuáles son los números. Luego tenemos que entender cuál es mi realidad, cuál es mi punto de partida, cómo estoy hoy, en mayo de 2024, y cómo voy a estar en mayo de 2025. Pero eso va a depender no de una estrategia que yo dije, bueno, mañana voy a hacer una clase de cualquier cosa. No. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué tiene Carlos? ¿Qué tiene Pedro? ¿Qué tiene Carmen? ¿Cómo yo puedo ayudarlos a ellos realmente a que salgan de la situación específica que ellos tienen para llegar al objetivo todos juntos al 2025? Yo tengo que saber los datos, tengo que tener información predictiva. ¿Qué va a ocurrir si no hago nada? Yo tengo que ver cuáles son los pros y los contras. ¿Qué pasa si yo hago todo y qué pasa si no hago nada? Eso sería la información predictiva, la planificación estratégica. Ok, esta es mi realidad, estos son los recursos que tengo, esto es lo que voy a implementar y esto es lo que voy a medir. Tengo que saber entonces, cuando estoy haciendo antes de hacer la implementación, quiero decirles que uno de los pasos más importantes que se saltan todas las empresas es la transformación cultural. ¿Cómo vamos por ejemplo, algo muy común es que yo digo, bueno, voy a hacer una clase de mindfulness y mando un correo diciendo, miren, hay una clase de mindfulness el 25 de junio, ¿quiénes se quieren inscribir? Mucha gente va a decir, esto no es conmigo. Prácticamente un porcentaje se va a inscribir. Lo que dicen los números aquí en los Estados Unidos es que del 100% de los colaboradores, un porcentaje pequeño lee el correo que dice cuál es la actividad que hay de wellness. Y de ese porcentaje pequeño que vio el correo o que le interesó el correo, un porcentaje muy pequeño es el que se va a inscribir. Porque no hay una identificación entre esta persona y la actividad que se está haciendo porque no hubo segmentación, porque no hubo una emoción, porque no hubo un cambio, una presentación. Imagínense mandar un correo diciendo, tenemos una clase de yoga, a diferencia de que yo diga una presentación y les diga, vamos a hacer una transformación cultural, todos estamos comprometidos desde la gerencia, la presidencia, vamos todos a cambiar, a tener la mejor vida que podemos tener a partir de hoy porque lo merecemos. Y vamos a invertir en ustedes y vamos a hacer que tengamos el mejor talento, vamos a hacer la mejor compañía. ¿Cómo suena esto? Pónganmelo en el chat, por favor. Cuéntenme cómo suena, cómo les resuena la diferencia entre mandar un correo, hacer una cosa aislada, hacer una transformación cultural donde la gente se sienta incluida, pero incluida desde su propia realidad, desde sus propios dolores y sufrimientos. Quiero decirles que la gente está sufriendo profundamente. Señores, la gente es una humana persona. Estas personas que forman parte de su organización no son un número, es un ser humano. Este ser humano está sufriendo. ¿Qué puedo hacer yo como empresa para que esta persona salga, sino de todos, de alguno de los sufrimientos que lo está afectando a él y está afectando a la organización? Entonces vamos a trabajar en eso y lo podemos hacer desde un punto de vista de rentabilidad. Entonces, luego vamos a hacer un seguimiento. ¿Qué fue? Dentro de un año, vamos a hacerlo este plan a 5 años, vamos a hacer que esto sea realmente planificación estratégica. ¿Qué voy a hacer en un año? Ok, en un año vamos a ver cómo nos fue el primer año, con todas las estrategias de la planificación, el dinero que se invirtió. Ok, vamos a ver el término del ROI, cuánto me ahorré, cuánto me gané, cuánto hubo, cómo fue el cambio y la transformación, cómo estaba esta persona el día 1, cómo está ahora en el día al año. Ah, bueno, esto no funcionó, esto lo podemos ajustar, vamos a hacer estos cambios para el año que viene. Eso es planificación estratégica.
Y entonces lo que estamos buscando es un talento wellness, donde una organización que es más humana, más productiva y más rentable, se apalanca y se apoya de un talento que está prosperando. Señores, Gallup, que es un referente mundial, dice, hay que ayudar a la gente a prosperar, porque en la medida que tenemos que entender que si mi empleado está prosperando, si se para en la mañana con ganas de se para y se quiere comer al mundo y tiene una energía fantástica y esta persona tiene una rápida conexión neuronal, no tiene una nebulosa allí que se le olvida hasta dónde están las llaves, cuál es el número, si esta persona está ya lista para triunfar y es un colaborador que yo tengo dentro de mis números, yo voy a triunfar como organización. Visualicemos a este empleado, visualicemos a este grupo. Un equipo de alto desempeño, productividad exponencial, donde la mayoría está saludable, donde la mayoría tiene energía vibrante, claridad mental, están enfocados, rápida conexión neuronal. Visualicemos un equipo donde se han evitado, revertido casi todas las enfermedades, pero donde ya sabíamos que Carlos tiene prediabetes, Margarita tiene diabetes, el otro tiene un problema cardiovascular, el otro tiene un problema estomacal que no se le soluciona, la otra persona tiene psoriasis, la otra persona tiene eczema, el que tiene niebla mental, el que está deprimido. Imagínense que en nuestra organización logramos superar todos estos problemas. ¿Cómo sería la organización? Vamos a visualizarlo. Y al salir de todos estos problemas, entonces nuestras pólizas de seguro se mantienen, se contienen, ¿verdad? Y nuestros gastos de salud bajan. Imagínense un equipo donde los colaboradores no necesitan consumir drogas, sustancias de riesgo que afectan sus funciones cognitivas. ¿Y esto cómo se pudiera lograr? Bueno, de acuerdo a la ciencia y a investigación, hoy en día se conoce que muchas adicciones están relacionadas a un tema físico también, a deficiencias inclusive nutricionales, donde hay investigadores que han demostrado que si ayudamos a estas personas a salir de sus deficiencias nutricionales y sus problemas físicos, quizás pudiéramos ayudarlos a salir también de sus cronicidades y de sus adicciones. ¿Y por qué ayudar a una persona a salir de su adicción? Porque hablemos de adicción, no solamente adicción a las drogas ilegales, hay adicción a drogas legales, inclusive a medicamentos que son de venta libre, donde yo voy ahí y me tomo, todo el tiempo estoy tomando un medicamento para el dolor, todo el tiempo estoy tomando un medicamento para la inflamación, todo el tiempo estoy tomando un medicamento para el estómago, para la digestión. Señores, yo viví en esta cultura de enfermedad, yo pasé gran parte de mi vida tomando medicamentos para las alergias, porque sufría de choques anafilácticos. Y para entender un poco qué es el choque anafiláctico, es la persona que no solamente tiene una alergia, tiene la peor de todas las alergias, que es la que te asfixia, en la que tienes que tener un EpiPen, porque si no lo tienes cerca, no tienes los antialérgicos, puedes llegar a la muerte, puedes morir, porque te estás asfixiando. Entonces estás todo el tiempo tomando el medicamento para salvarte, para vivir un día más. Pero ¿qué tal si salimos de ahí? ¿Qué tal si agarramos y nos empoderamos con la información basada en ciencia para salir de ese ciclo y no tener que seguir en los medicamentos, en las drogas, en el consumo de sustancias, que al final afectan los números de la empresa? Porque si yo me siento, imagínense cuando yo tomaba no sé, alguno de ustedes toma antialérgico, me lo puede poner en el chat, que cuál es el efecto que tenían estos medicamentos en ustedes. Yo, por ejemplo, me quedaba dormida. Todo el tiempo tenía sueño. Es vergonzoso, pero bueno, hay que decirle las realidades de uno. Yo a veces iba a una fiesta y me quedaba dormida en el sofá, en el sillón, cualquier sillón que está, a mí me quedaba bien. La persona que va en el carro siempre es de copiloto y siempre se está quedando dormida, porque nos falta la energía vibrante. Nuestra célula no tiene una alta producción de ATP, por lo tanto yo estoy siempre sobreviviendo, como que terminando el día, y entonces me tengo que tomar litros de café. Por favor, pónganme en el chat, ¿quiénes de ustedes fueron o son adictos al café? ¿Quiénes de ustedes usan la palabra no puedo vivir sin? No puedo vivir sin el café, no puedo vivir sin mi pan, no puedo vivir sin algo. Cuando usamos normalmente la frase no puedo vivir sin, tenemos que tener una alerta, porque probablemente estamos adictos. Yo tomaba unas 6 tazas de café al día, quizás hasta más, porque yo no tenía una alta producción de ATP, así que yo necesitaba, ¿verdad?, una droga, porque en mi opinión el café es una droga que nos ayuda a sobrevivir en el resto del día. Pero ¿qué tal si yo salgo de ese ciclo de enfermedad y de vida básica y me voy a la cultura de la salud y ahora yo tengo una altísima producción de ATP, que es lo que yo experimento hoy en día con la vida wellness, que es que yo me paro con un alto nivel de energía y lo tengo y lo mantengo durante todo el día y no necesito absolutamente nada externo, porque todo se está produciendo adentro. Entonces visualicemos también una empresa
donde cada año aumenta la plantilla de colaboradores con salud óptima. El que dice, ah, no, pero mira lo que hizo Carlos, bajó 15 kilos y ahora lo veo con energía. Quizá yo, por ejemplo, admiro muchísimo a la gente que hace maratones, pero a mí nunca me gustó el ejercicio. Por favor, ponme tú en el chat si tú eres una persona como yo, que no te gusta el ejercicio, que de hecho yo usaba mucho, que por mucho tiempo usé la palabra odio hacer ejercicio. Entonces, no vamos a llegar nunca a ser un atleta, ni vamos a ir a las Olimpiadas, pero nos empezamos a mover un poco por un tema de inteligencia, por un propósito. Me muevo un poquito más, tengo que tener un movimiento porque esto va a impactar mi salud, va a cambiar inclusive mis finanzas, mi nivel de éxito. Entonces empieza a cambiar inclusive mi mentalidad, lo que llamamos el mindset, ¿verdad? De un talento wellness, de un triunfador. Entonces, imagínate una empresa donde todos están comprometidos, donde la gente fíjense, ¿cómo le podemos pedir al presidente de una empresa que no tenga siempre una cara malita, ¿verdad? Es una persona como que está siempre gruñona, porque todo el tiempo tiene los intestinos irritables, tiene intestino permeable e intestinos irritables. A veces etiquetamos a una persona, no, pero es que Carlos es ese carácter de Carlos, es insoportable, siempre está amargado. ¿Y qué tal si esa persona realmente no es así? Si esta persona no está amargada y no es una persona normalmente irritable, sino que está enferma, tiene los intestinos irritables, tiene un alto, si es una persona diabética y está tomando unos medicamentos que le producen cambios en su personalidad. Entonces, parte de llevar a la gente a una cultura de salud es tener unas conexiones vitaminas, donde la gente llega y si me siento bien con me siento bien con aquel. Pero, ¿qué ocurre? La gente tiende a pensar que el engagement es solamente por algo que está haciendo bien o está haciendo mal la empresa. ¿Qué tal si pensamos un poquito más allá y decir, bueno, sí, lo que hacen los líderes determina gran parte del engagement, pero muchas veces el engagement viene de adentro. Señores, hay personas, ¿alguno de ustedes alguna vez escuchó la frase, ni yo mismo me soporto? Si nunca la usaron con ustedes mismos o si nunca la escucharon, bueno, qué suerte, porque cuando yo tenía mis peores crisis de choques anafilácticos y de enfermedad, yo había que ni siquiera yo mismo me soportaba, porque me sentía tan mal, que me sentía cansada, sentía que no quería ir a ninguna parte, no quería inclusive relacionarme con nadie, porque estaba en la cultura de la enfermedad. Pero quiero decirles que esto no es que yo sea así, no es que el colaborador, no es que tú seas así en este momento y no es que el colaborador o tu compañero de trabajo sea así. Quizás esta persona está sufriendo tanto internamente por un problema personal o por un problema físico que lo lleva a actuar de esta forma. Pero es el momento de dejar de etiquetar a las personas y pensar, esta persona puede tener un cambio, puede tener una solución, porque quizás su problema no es que no lo podemos seguir etiquetando, quizás podemos hacer algo para ayudarlo a salir de ahí. Entonces, visualicemos también un equipo en el que nadie necesita ser retenido. Siempre hablamos de retención de talento. ¿Qué vamos a hacer? Es uno de esos 4 problemas de los que hablamos. ¿Cómo hacemos para tener talento? ¿Cómo hacemos para atraer un nuevo talento, el mejor talento que haya? Señores, cuando una persona se siente bien, cuando una persona tiene equilibrio emocional, cuando está estable, tiene un equilibrio homeostático, esta persona va a estar bien donde esté. Por eso es que una persona se cambia de un trabajo, se cambia para el otro, se cambia para el otro y siempre tiene un conflicto, siempre hay alguien que no le gusta, siempre hay algo de la organización que no está bien. Pero hay personas que estén donde estén, siempre se sienten a gusto, se sienten con bienestar, independientemente de que no todo sea perfecto, independientemente de que no todos les guste. Una persona que se siente bien y está equilibrada no necesita ser retenida. Si la empresa realmente es una empresa humana, una empresa que realmente se preocupa por su gente, eso va a ser un factor fundamental para que esta persona se quede en la organización por decisión propia, sin necesidad de ser retenida. De acuerdo a Harvard, todas las organizaciones son empresas de salud. Si a veces tendemos a pensar que, bueno, las organizaciones de salud son las que están en el hospital, quiero decirles que de acuerdo a Harvard, si tú tienes una organización que trabaja con ventas de productos, si ustedes producen algo, sea lo que sea que haga la organización en la que estás hoy, toda empresa y esa empresa son empresas de salud. Porque donde hay personas, hay enfermedades, donde hay personas, hay temas de salud, donde hay donde hay colaboradores, la salud es un tema fundamental. Y entonces aquí es donde empieza la pregunta. ¿Cuánto paga tu organización en gastos médicos y de salud? ¿Cuánto están pagando hoy? ¿Cuánto pagaban? ¿Tienes idea cuánto han pagado en los últimos 5 años? En gastos de salud
cuánto han pagado en las ausencias, en las licencias, cuánto fueron sus pólizas. Julie, que nos acompaña hoy, es una experta en el área de protección patrimonial y de contención de pólizas, y ella, pues en este caso, es una pionera y entiende muy bien cómo ha ocurrido el cambio de las pólizas de seguro en los últimos años. Y lo que estamos viendo es que las pólizas son cada día más costosas, van en aumento, pero en ese mismo aumento de las pólizas también están aumentando los gastos de salud y los siniestros. Cada día hay gente más enferma, cada día hay gente más sufriendo. Y esto tiene que ver porque no hemos entendido que nuestra organización es una organización de salud, y es una organización, toda empresa es una empresa de salud. ¿Cuánto paga tu organización por retiros anticipados, por suplencias, por empleados deprimidos, improductivos, quemados? ¿Cuánto está pagando tu empresa por una póliza de seguro anual de salud? Quizás la suma de todas estas cosas, estamos hablando de que tú estás perdiendo 50.000, 100.000, 1 millón, 5 millones, dependiendo del tamaño de tu empresa. Pero toda empresa, con seguridad, si sacamos los números, toda empresa, sin excepción, está perdiendo dinero por no saber que es una empresa de salud. Y esto se llama COI. Costo por inacción, costo por indecisión e incluso costo por enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿sabes cuál es el COI de tu organización? ¿Sabes cuánto está gastando la organización hoy en día por todo lo que implica el tema de salud y bienestar en la empresa? La gente que tiene una enfermedad crónica, la gente que se ausenta, la gente que tiene un accidente. Y aquí vamos a un tema muy importante que es explicar con un ejemplo cómo se ve el tema del COI. En toda empresa hay muchos indicadores para determinar cuál es el COI relacionado a la salud y al bienestar. Vamos a hablar de uno de ellos. Imagínense que hay 7 diamantes o 7 dimensiones, donde está la parte física, mental, emocional. Vamos a hablar, ya sí hay 7. Vamos a hablar de una, que es la parte de salud física. Solamente la parte de salud física puede tener una cantidad muy variada de indicadores. Por ejemplo, tenemos en este caso como referencia el índice de masa corporal, IMC, índice de masa corporal. ¿Qué es esto? Básicamente es una ecuación en la que se coloca cuánto mide la persona, cuánto pesa la persona, y entonces eso determina cuál es su IMC. Una persona que está entre 18.5 aproximadamente y 25 es una persona que está dentro de un IMC que se considera normal. Una persona que está más o menos entre 25, 29, 24.9 y 30, esto es una ecuación bastante sencilla de sacar, esta persona está en sobrepeso. Una persona que está entre 30 hacia adelante es una persona que está en obesidad. ¿Y eso cómo afecta a mi empresa? Simplemente cada quien decide qué peso tiene. Resulta que la ciencia, las estadísticas y la investigación nos muestra cómo esto impacta a nuestra organización. Bueno, fíjense, vamos a hablar solamente del tema de obesidad. La obesidad, cada persona obesa, ya se sabe que las personas que están en obesidad tienen, cerca del 60% de las personas que están obesas tienen una enfermedad metabólica. Y la enfermedad metabólica está relacionada con la diabetes o la prediabetes, está relacionada con problemas cardiovasculares y con otros problemas de salud que tienen que ver con simplemente estar con sobrepeso, porque podemos estar hablando ahí también de que está involucrado la grasa visceral, y esto está impactando obviamente la relación de la producción de ATP y el combustible que tenemos en el cuerpo. Entonces, vamos a poner un ejemplo, 130 colaboradores. Tenemos 130 colaboradores, de los cuales 3 tienen bajo peso, o sea, están por debajo de 18.5. 40 colaboradores tienen un peso normal, ahí lo vemos digamos, en el circulito. Tenemos el 42% tienen sobrepeso y el 33% están en obesidad. ¿Cuál es mi COI? Entonces, pues para entender qué es el COI, vamos a decir, ¿qué pasa si la empresa no hace nada? ¿Cuánto puede perder en un año? ¿Cuál es su riesgo? Entonces, no, a mí no me metieron ese de... el cálculo aproximado del COI Está haciendo por asistente, sobrepeso perro, weight, y todo. obesidad en el grupo de 130 personas sería más o menos $57.180 por año. Ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde sale este número? Bueno, este número sale, como les dije, de lo que dice la ciencia, lo que dice la investigación y lo que dicen las estadísticas. Se calcula que una persona que tiene obesidad, que ya en este caso está muy cerca o ya desarrolla una enfermedad metabólica, todo lo relacionado con la obesidad,
esta persona va a tener un costo anual de salud de $1.700 adicionales a una persona que no tiene un índice de masa corporal por encima de 30 y que no tiene una enfermedad metabólica. Esta persona puede tener en cualquier momento del año, mi riesgo es tan grande que en cualquier momento del año esta persona puede empezar a tener problemas cardiovasculares o tener inclusive un infarto. Esta persona pudiera desarrollar un montón de problemas, incluyendo la diabetes tipo 2, que es una de las enfermedades crónicas de mayor aumento a nivel global. Entonces, si yo multiplico estos números más el costo de la gente que está en sobrepeso, más el costo de la gente que está por debajo del peso, mi COI en solamente un indicador de la parte física de todos los que existen, porque son muchísimos, mi costo allí son 57.000. Y quizás puedo descubrir que en los otros indicadores mi costo son 30.000, en el otro son 25.000 o en el otro son 3.000. Y cuando yo sume globalmente, mi costo total dentro de mi empresa quizás sean $500.000. Entonces, ¿por qué es tan importante entender cuál es el COI? Porque si yo no entiendo cuál es mi costo, si yo no hago nada, si yo no sé nada, igual lo estoy perdiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no hago nada, mi costo van a ser $500.000. Que si es teniendo ese número, entiendo que tengo que hacer de manera segmentada para no perder estos $500.000. ¿Qué tengo que hacer para revertir todas las causas raíz, verdad? Para que no ocurra esta pérdida de dinero. Hay una estrategia profesional que se puede hacer para que esta empresa no pierda este dinero y no se aumenten las pólizas de seguro, no tenga que pagar un montón de gastos, reemplazos, ausencias. Y el costo más impactante que muchas empresas no están tomando en cuenta. Quiero decirles que su costo de salud son $50.000 por año. El costo de la empresa por presentismo es probablemente el doble. ¿Qué quiere decir esto? Yo llego a la empresa y veo que todos están trabajando. La gente de bodega está allí, los administrativos, los líderes, están todos ahí sentados frente al computador o frente a sus actividades. Pero la mayoría de ellos, de acuerdo, fíjense lo que dice Gallup, el 70% o más de los colaboradores están desconectados o activamente desconectados del lugar de su trabajo, aunque estén allí. Quiere decir que no es tan importante que el colaborador esté allí si estamos en una cultura de enfermedad, porque gran parte de ellos, de cada 100 personas que yo tenga, 70 van a estar desconectados y van a estar produciendo a una mínima capacidad. Así que si mi costo de salud, saqué todos los costos, mis indicadores, mi COI, y me dio 50.000, quizás mi costo por presentismo sea el doble. La gente que está ahí, que yo la estoy viendo, pero que están pensando en otra cosa, están perdidos en su niebla mental, no saben por dónde comenzar, están súper cansados, están súper deprimidos. Realmente no es una persona que está en su mejor condición para producir y llegar a los objetivos de la organización. Entonces, bueno, saliendo de esto, que vendría a ser el ejemplo del COI, quiero invitar a toda la comunidad, a cada uno de ustedes que estos temas les ha resonado, a cada uno de ustedes que está conectado con los temas de salud o bienestar, o inclusive a algunos de ustedes que están conectados con los líderes o que son líderes de organizaciones, para que se sumen a esta nueva cultura de salud, que era un tema que no se conocía y no se sabía, no se daba en las universidades hace 10, 20, 30 años. Así que de acuerdo a Harvard, la mayoría de los CEOs o la mayoría de los líderes, cabezas de empresas, nunca escuchó estos temas, de tal manera de que no sabe qué es el COI, no sabe cómo está perdiendo dinero porque es una empresa de salud. Entonces no están haciendo nada. Y cuando llega el presupuesto anual, las empresas dicen, bueno, ¿cuánto vamos a darle recursos humanos para que haga temas de bienestar? Románticos, pues, porque eso es un dinero que se está perdiendo. Y les dan $10.000, 15.000, 50.000, 100.000, dependiendo del tamaño de la empresa. Y entonces el de recursos humanos, que está haciendo su mejor esfuerzo y que está buscando el mayor beneficio para su gente, dice, bueno, ¿en qué lo invierto? Vamos a poner unas clases de mindfulness, vamos a poner unas clases de yoga, vamos a hacer estas actividades, pero
el de recursos humanos, no solamente tiene ese dinero, no tiene la planificación estratégica, no se reunieron en una sala y dijeron, ok, vamos a ver cuál es nuestro costo, cuál es el COI, ok, qué es lo que dice la ciencia, cómo podemos hacer para revestir esto, cuál es la planificación a 1 año, a 3 años, cómo hacemos para crear un talento wellness, ok, así empezamos, mira cómo estamos al año siguiente. No tienen estas estrategias. Así que de esto trata de seguirnos formando para poder inspirar no solamente a nuestra gente que está por abajo, sino también inspirar a los que están arriba, a los líderes, reunirnos y entender que en la unión y en el trabajo colaborativo, interdisciplinario, vamos a poder lograr los objetivos, sobre todo relacionados a la salud y el bienestar. Así que invito a todos los líderes de las organizaciones a que se unan a esta fantástica formación que nos va a traer ABGH. Digamos que va a ser una formación que va a dar muchísimo valor, donde las empresas van a poder entender qué tienen que hacer en materia de salud y wellness, o por lo menos ver una nueva perspectiva, una perspectiva disruptiva, innovadora. Y esto lo vamos a hacer en alianza ABGH, Ateneo Empresarial y Wellness Diamond Solution. Vamos a tener un equipo fantástico, profesional, que les va a poder orientar para entender qué hay que hacer, de qué trata la planificación estratégica, qué tiene que decir allí, qué es lo que tiene que ser incluido, cómo hacemos para medir y cómo hacemos para llegar al objetivo que al final es crear un talento wellness que nos ayude a triunfar en todos los objetivos de la organización. Y aquí tenemos entonces la formación va a ser de transformación cultural corporativa, salud y bienestar organizacional como estrategia financiera inteligente. Y aquí tenemos una frase de un líder que se llama Jordi Alemani, que está trabajando, digamos, para ayudar a los líderes a transformarse. Y uno de los temas que está tratando, que está impulsando más Jordi, como todas las organizaciones globales que ya están clarísimas hacia dónde es el futuro, fíjense lo que dice Jordi: cuidar de los empleados no es un acto de generosidad, es un acto de inteligencia. Y nosotros les estamos invitando a que lo puedan ver desde el punto de vista de la planificación anual estratégica y dentro de todos sus objetivos digan, ok, ya entendimos que somos una empresa de salud, que la salud está impactando los números de la organización y que está impactando a la gente que no está siendo lo suficientemente productiva. Ok, vamos a trabajar con planificación estratégica, vamos a tener un objetivo, un norte hacia dónde vamos, y entonces vamos a ir año a año realizando estrategias inteligentes para poder llegar a construir este talento wellness que es lo que va a hacer que la empresa sea cada día más sostenible, más rentable y más productiva. Entonces, bueno, como esto es una formación para que las personas participen, para que las personas se integren, para que puedan hacer las preguntas, yo quiero invitar a la experta Julia Guana, que ha trabajado por muchísimos años en protección patrimonial, en acompañar a empresas y personas en lo que tiene que ver con la protección de seguros, entender un poco cómo funciona todo este mundo de las pólizas, cómo todo este tema de salud impacta en las pólizas, para que nos cuente un poquito cómo ve ella el impacto de las pólizas en los últimos años, que ha visto con casos reales venezolanos. Ella se encuentra en Caracas, va a ser una de las líderes de la formación del próximo mes. Que me diga qué es lo que ella está viendo del impacto del tema de la salud y de las pólizas en Venezuela, a nivel personal y a nivel corporativo. Así que te doy la bienvenida, Julie. Gracias, Mari. Gracias, Emil. Sí, gracias a todos por estar aquí. El mercado asegurador no está exento de esta realidad, de todo lo que hemos conversado. Estando dentro de él, cada vez es más difícil ser asegurable. La asegurabilidad es el paso que yo debo cumplir para ser asegurable frente a una compañía, tanto a nivel individual como a nivel de grupos corporativos. Que mi estado de salud me permita ser asegurable. Entonces ya eso es una condición que per se viene afectando de manera importante. Y a nivel de grupos corporativos, pues todos seguramente muchos han vivido el tema de migrar carteras, porque ya mi compañía que me asegura este año aumenta la prima de manera desproporcional, porque aumenta según la siniestralidad del grupo, y entonces tengo la necesidad o de bajar coberturas, de quitar beneficios, o de migrar a otra compañía que me ofrece otras condiciones. Y así voy migrando mi cartera, o me convierto yo en el administrador de mi riesgo, que evidentemente algo que no se puede ir muy fácilmente de las manos, porque se le va de las manos a las compañías de seguro, que terminan pagando más en siniestro que lo que cobraron en prima.
Eso lo hemos visto en la historia de los corporativos, en la agencia, de manera importante, cada vez más recurrente. Y es porque ciertamente lo que ha pasado, y si hablamos nada más de este bloque post pandemia, es que primero, bueno, hay un incremento de la inflación de los costos médicos disparado. En Venezuela, que es nuestro mercado, nada más el Banco Central de Venezuela, al cierre del 2023, reportó más de 240% de aumento en los gastos de salud. O sea, ya eso es un indicador que nos pone una alerta importante, ¿no? Y no está exento el resto del mundo, o sea, a nivel global y a nivel de Latinoamérica, los montos son de 2 cifras. O sea, el reporte de alza de costos es el más alto en los últimos 15 años. Luego también tenemos que el tema post-pandemia incrementa el sobreuso de las pólizas porque, bueno, hay miedo relacionado a los efectos post-COVID, incluso el efecto de vacunas. Entonces, la gente está sobreusando las pólizas y los médicos están sobreprescribiendo también el uso de las pólizas. Entonces, en, en el mundo del seguro, esto es donde se ve de manera más cruda y además de manera más numérica el tema del impacto. O sea, ellos tienen realmente un área que tienen que atender. ¿Por qué? Porque el uso de los sistemas preventivos es mínimo. O sea, la gente no utiliza los sistemas preventivos, pero también los sistemas preventivos a nivel de seguro son más bien son para administrar costos. Tengo clínicas APS, tengo telemedicina, tengo la medicina domiciliaria, pero cuando yo utilizo ese recurso, normalmente ya tengo un síntoma, porque el del uso, por ejemplo, de los tutoriales, que son los estudios que a veces algunas compañías ofrecen para detección temprana, es mínimo. Entonces, con los que sí utilizan, cuando ya se utilizan, ya tienes un síntoma, ya tienes cuidado, sino un diagnóstico. Entonces, es un gasto seguro para la compañía. Entonces, a nivel de las empresas, nosotros somos los primeros interesados en controlar la siniestralidad, pero la siniestralidad no se controla con contención de gastos. La siniestralidad se controla desde la raíz, desde la prevención, desde la reversión de la causa de este aumento desproporcionado. Si quieres Gracias, agregar algo Julie. más, Mari. Gracias, Julie. ¿Alguna duda? La realidad es que el tema de seguros está impactando a toda la región y la razón de que esto está ocurriendo es que, miren, fíjense esta estadística, me parece que lo hablamos en una presentación anterior que tuvimos con esta maravillosa comunidad de ABGH. Miren, las estadísticas son realmente alarmantes para lo que viene en el futuro. Ya muchas empresas de seguro están quebrando. Y la razón es la siguiente. Les voy a poner el ejemplo de un cliente que está en Panamá. Este cliente tuvo una siniestralidad hace un poco más de 2 años, donde la renovación de su póliza pasó de 120.000 y tantos dólares a $250.000 aproximadamente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que haya pasado una diferencia tan grande? Bueno, porque la siniestralidad fue tan grande, o sea, los reclamos fueron tanto, tan importantes, que la empresa de seguros tiene que cubrirse para poder tener una ganancia. Además que eso se mide por también la siniestralidad que hubo en todo el país, inclusive en toda la región. Y lo que ocurrió es que le subieron a este cliente el doble de la póliza anual, pero lo más grave no es esto, es que al final del año la siniestralidad había aumentado a un punto de que fue de casi $300.000, con lo cual la empresa de seguros, al haber doblado la póliza, inclusive así perdió. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Miren esto, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos calcula que 1 de cada 3 norteamericanos tiene prediabetes. Esto es gravísimo, porque quiere decir que casi 100 millones de personas en los Estados Unidos tienen el riesgo de desarrollar en los próximos años una de las enfermedades crónicas más riesgosas que existen, que es la diabetes tipo 2. Pero ¿qué es lo más grave de este número? No es nada más que son 100 millones de personas que pueden desarrollar la enfermedad, sino que estas 100 millones de personas, del 80% de ellas, no lo saben. Así que de lo que estamos presentes hoy, es muy probable que un gran número de nosotros tenga hoy en día prediabetes, pero la mayoría de nosotros no lo sabe, porque estos números se pueden trasladar, en mi opinión, a casi todo el planeta. Se calcula que para el 2040 van a haber en las Américas más de 100 millones de personas con diabetes.
Señores, quiere decir que ya ahorita tenemos, la mayoría de nosotros, una gran parte de nosotros tiene latente el prediabetes y tiene un montón de enfermedades crónicas ahí, tocándonos la puerta. ¿Qué vamos a hacer como organización y como personas para salir de estos números? La ciencia ya nos ha dado un montón de estrategias y de herramientas para poder lograrlo, solo que hay que conocerlas y hay que implementarlas. Entonces, un equipo unido de líderes y miembros de las organizaciones, junto a expertos que manejen estos temas, pueden ayudar para que haya una realidad, que haya una transformación cultural en salud y bienestar que impacte a las personas, a las comunidades, las familias, porque tenemos que recordar siempre, las empresas son uno de los principales agentes de cambio que existen. A mí me parece que quizás dentro del grupo en el que estamos hoy está la licenciada Nora Isabel Bolaños, que tiene muchísimos años también en el área corporativa, que conoce muy bien toda la región, porque esto no es un tema exclusivo de Venezuela. Quiero decirles que esto es un tema global, y si ella está por allí, me gustaría invitarla para que nos diga cómo ve ella el tema de la cultura de enfermedad y la cultura de salud en la región y cuáles son las perspectivas para los próximos años. Vamos a ver si la tenemos por allí y la podemos invitar para que nos cuente un poquito cómo está el tema de la cultura de salud y de enfermedad. Quizás no está acá ahora, no está disponible, pero quiero decirles que ella, que es una experta que ha trabajado en la región por muchísimos años, en la región centroamericana, con diferentes países, inclusive con organismos internacionales, eso está ocurriendo a todos los niveles, en todos los países, porque alguien pudiera decir, bueno, pero esto es algo exclusivo de la gente con bajos recursos, o esto es algo exclusivo de las personas que trabajan en cierta industria. Esto está ocurriendo a todos los niveles, en todos los niveles educativos, económicos, así que también la solución tiene que venir para todos, y como ya dijimos, tiene que venir también a través de los líderes. Entonces, Emilce, no sé si tienes alguna pregunta, alguno de ustedes quiere tomar la palabra, quiere abrir su micrófono para hacer alguna intervención, estamos aquí para compartir y poder responder cualquier pregunta que tengan. Por aquí, para ver. Bueno, muchísimas gracias, Mari y Juliet, por tan maravillosa información. Como siempre, no hay desperdicio en las conferencias que das, Mari. Gracias, Emilce. Gracias. Gracias, Emil. Sí, bueno, Emilce, ¿cuándo vamos a estar? Yo creo que pronto vamos a estar. Perdón. ¿Cómo? Emilce, vamos a estar listos, quizás esta semana o la semana que viene para anunciar, así que todos los que ya están listos, que quieren anotarse para la formación, ya pueden ir contactando a Emilce para que cuando esté lista para enviar el correo ya les pueda enviar cómo va a ser, qué día, cuáles son los detalles. Lo que sí les vamos a dar una promesa, y es que el costo va a ser un costo que a conciencia, de manera de que todos ustedes lo puedan tomar, que todos ustedes lo puedan aprovechar, y va a ser una formación que va a sumar muchísimo valor, donde los expertos que van a estar allí les van a poder dar diferentes herramientas para que puedan no solamente entender un poco más lo que es la transformación cultural en materia de salud y bienestar, sino para que puedan ya tomar decisiones inteligentes y estratégicas relacionadas a estos temas. Así que yo creo que ya para la semana que viene podemos estar mandando la información, ¿verdad, Emilce? Sí, correcto. Ya la tenemos lista, ya la vamos a tener lista para la semana que viene. Arrancando el mes, arranca con nuevas iniciativas. Hola, buenos días. ¿Todavía puedo Hola. intervenir? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Felicitarles por esta magnífica presentación que realmente amplía conocimiento a todos, y esta es la base para que podamos tomar mejores decisiones. Quiero comentarles que soy parte del equipo de Wellness Diamond Solution. Estoy atendiendo la parte de Centroamérica y Caribe, y hemos encontrado que realmente las empresas ahorita están despertando gracias a esta información que nuestro equipo ha estado brindándoles, porque es un equipo muy comprometido con la formación, con la educación, con la ciencia. Entonces, sorprendidos que muchos han estado supuestamente invirtiendo dinero para llevarles bienestar a sus colaboradores y a sus comunidades, pero esta forma de hacerla sin planeación, sin una visión,
les ha llevado a encontrarse en un momento de frustración, porque los resultados esperados no se logran. Entonces, nuestra herramienta es una herramienta de planificación, como lo explicaba Mari, y nos permite crear en el mediano y largo plazo una ruta, una carretera para que obtengamos y lleguemos a los puntos deseados y que nuestro personal y nuestro talento wellness dé los resultados que la empresa quiere, que los socios y los accionistas de las empresas están deseando, pero sobre todo el bienestar interno de la organización, la posibilidad de ir aumentando, mejorando los procesos, obteniendo mejores resultados y que todos se sientan que han sido compensados y beneficiados por ese sentir de bienestar, de integridad. Muchas gracias. Gracias, Nora. Bueno, si no hay más preguntas por acá, de todas formas, le vamos a estar enviando a las personas que se registraron toda la información a su correo para que tengan este detalle y bueno, manifiesten si están interesados para inscribirse. Gracias, Mari, gracias, Juliet, por estar aquí, por ese espacio que nos están brindando. Y bueno, seguimos en contacto, trabajando desde la asociación para ustedes, para la mejora de las organizaciones y los profesionales y la gente. Muchísimas gracias por la invitación, Emilce. Muchísimas gracias a cada uno de los asistentes. Estamos siempre listos para responder preguntas. Si necesitan contactarnos a través de Emilce, seguramente lo van a poder hacer. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos el próximo mes en esta formación fantástica, donde vamos a poder descubrir temas esenciales relacionados a la salud y el bienestar, que estamos seguros que van a ser de un impacto muy poderoso para sus organizaciones. Gracias, Emilce, por la oportunidad. Que tengan un feliz día. Gracias. Igualmente. Igualmente.